El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El tema de los pueblos indígenas, la justicia está enmarcada como en tres líneas. La primera, el tema de la gobernanza, que arranca desde el tema del gobernador con el cabildo, que es la jerarquía o la máxima autoridad de su comunidad. Está el Consejo de Justicia, que está enmarcado sobre los abuelos, sobre las personas que ya han pasado por el tema de la gobernabilidad, y está el tema espiritual. En esas tres jerarquías, cuando uno respeta tres jerarquías, entonces uno habla de que respeta la justicia propia, ¿cierto? Y en ese tema la aplican cuando usted comete el error y cuando usted en ese momento hace o viola directamente los estatutos de cada comunidad y el proceso se va en contra de uno. Indígenas son primero, antes que nosotros, las mestizas. Recordar, hay cepo, el cepo es un proceso de hace muchos años, cuando llegó Cristóbal Colón acá. El cepo, los latigazos, algunos el destierro. Y yo creo que fue muy fundamental. Y en la historia del derecho también vemos eso. Es muy fundamental algunos actos jurídicos, algunos actos de justicia, algunos actos de convivencia de muchas de las tribus de América para que nuestra justicia, para que nuestros cánones jurídicos tomaran forma. Aquí hay que partir de un principio que además los rige a ellos en todo su ambiente, tanto cultural, social, jurídico, de personas, y es el enfoque diferencial. La justicia en nuestras comunidades indígenas y sobre todo en las yanaconas, que son unas comunidades muy fuertes, resilientes, es decir, han tenido muchos procesos y ahorita están aquí, hacen parte de nuestro ámbito, algunos en el ámbito urbano, y es muy diferente. Primero, porque ellos actúan según las costumbres, los mitos y los procesos en sus comunidades indígenas. Es decir, tienen el taita, también tienen la guardia indígena, tienen un líder o tienen el gobernador, y ellos son los que imparten todas las orientaciones desde cualquier ámbito, en este caso desde la justicia. Lo primero es el respeto, ¿cierto? El respeto que se sumerge en hablar de la gobernabilidad. Respetar al gobernador, respetar al taita, respetar al consejero mayor para poder asimilar el tema de la justicia. Hay un tema occidental, donde se habla de que la justicia occidental no aplica con la justicia propia, ¿sí? Pero cuando uno respeta esa tradición, uno conserva la justicia propia. Bueno, por favor, guardias, todos se paran ahí a la entrada para que nadie se ingrese a la sala. A través del proceso que llevamos aquí en Armenia, aquí en el barrio Las Colinas, pues nosotros manejamos la parte de la gobernabilidad y la parte de justicia propia, siempre y cuando como indígenas pues no podemos salirnos de los lineamientos de la otra ley. Debemos de tener una coordinación con la ley, nosotros le llamamos como indígenas, le llamamos la ley ordinaria a la otra ley, ¿cierto? A pesar de que vivimos en un contexto que es difícil para tener un control de orden social o orden público, pero nosotros los indígenas nos regimos a través de un reglamento interno aquí en el sector.
Yo como mujer indígena hago parte de la Guardia Indígena. Venimos de un pueblo indígena de que conocemos que la justicia de nosotros es coger a la persona que esté haciendo delitos, lo cogemos, lo llevamos, le hacemos el proceso, lo entregamos al cabildo, al gobernador, que él es el que hace el proceso. Y ya él es el que define los castigos, cómo los deben de hacer. Algunos tienen cepo, algunos les dan algunos latigazos. O sea, es la costumbre de ellos. Nosotros tenemos que respetar esa costumbre. Por eso la Constitución Política Nacional les dio ese enfoque diferencial. Nosotros tenemos que entender que son las diferencias. En esas diferencias somos complementarios. Algunos casos, a veces sobre todo de violación, o de acceso carnal, algunas veces de hurto o de homicidio, sí pueden pasar a la justicia ordinaria, a nuestra justicia. Pero siempre hay una frontera entre el enfoque diferencial de ellos, es decir, en sus hábitos, tradiciones y costumbres ancestrales, y nuestra justicia. Y 2 guardias pasan a arrestarlo para después luego sentarnos y con el informe suyo como coordinador y como guardias pues pasar esto al Consejo de Justicia. Ellos tienen su propia justicia. A veces se analiza el delito. Hay algunos delitos que aún con esa misma justicia o con enfoque diferencial que manejan ellos, también debe pasar a la justicia ordinaria, a nuestra justicia penal, o todo el tipo de justicia que tenemos, o la justicia nuestra. Pero vuelvo y le digo, siempre hay una conciliación, porque en Colombia se respeta el enfoque diferencial, la diferencia, en este caso, de los indígenas. Primero, ¿cómo se castiga? ¿Sí? El castigo tiene que basarse en el calabozo o en trabajo forzado, que depende del delito que se haya cometido. Pero si el delito es consecuente y que se ha venido como se tipifica en el mismo delito, automáticamente ese caso es pasado a la justicia ordinaria para que sea castigado como está marcado en el marco legal. Las sanciones, los castigos a toda hora no es lo mismo que la otra ley, la occidental, que le llamamos la ordinaria, que es encerrarlos dentro de unas 4 paredes donde entra un adulto a aprender malos mañas, a aprender más vicios. En vez de salir diferente, cambiado de allá, sales con otros vicios más duros y hacerle daño a la sociedad. En la ley indígena nosotros la aplicación de justicia de acuerdo a la gravedad del hecho, más que todo es educativa y comunitaria, ¿cierto? Donde debe trabajar comunitariamente, prestarle un servicio a la comunidad, a la organización. Los Yanaconas es una comunidad muy fuerte. Vuelvo y les digo que han tenido muchos procesos, son resilientes, es decir, les dan la fortaleza para poder mudar, hacer costumbre sobre las propias costumbres de ellos. Es decir, están insertados en un barrio, pero allá siguen con sus propias costumbres, que me parece lo más significativo, muy hermoso, pero además contribuyendo no solamente a las costumbres de ellas, sino dándonos a entender a nosotros, a las demás comunidades mestizas o blancas, como quieran llamarlas, cómo es el proceder. Y vuelvo y les digo, sobre todo esta comunidad en el barrio Colinas, fuertes, resilientes, pero muy dados a sus costumbres, a sus tradiciones. Hay que recordar que en Armenia tenemos varios cabildos urbanos y han hecho de la misma ciudad un componente necesario en sus creencias, en sus tradiciones, en su forma de vida.
Cabildo Yanacona lleva 17 años de conformado en el departamento del Quindío, de fundado. La estructura de la Guardia Indígena se la elige en la Asamblea General en inicios de una elección de directivos de Cabildo. Como autoridades, pues es por voto, digamos, por elección, ¿cierto? Toda la comunidad se hace un censo. Ese censo se mira a las personas aptas para votar a través de los jóvenes de 15 años en adelante, son aptos para votar. Dentro de esa estructura está la estructura de la directiva del Cabildo, está lo de Guardia Indígena y está lo del Consejo de Justicia Indígena, hablando de la parte de gobernabilidad y aplicación de justicia propia. Cuando uno reconoce la justicia propia, uno reconoce realmente la tradición indígena, esa tradición indígena que aún está vigente, que los pueblos indígenas de todo Colombia están orientados en rescatar y que la justicia tradicional se vaya en un marco también de legalidad para que no solamente los pueblos indígenas, sino que todo el país, todo el mundo pueda conocer de esa tradición. Nosotros siempre tenemos que cultivar nuestra tradición, la tradición de nuestros ancestros, que es que por ellos estamos viviendo. El sector 8 de la manzana 2 del barrio Las Colinas es un sector privado manejado directamente por el Cabildo Yanaconas. Aquí tenemos nuestra sede, tenemos una parte donde aplica la justicia, bajo la coordinación de la Guardia Indígena. La Guardia Indígena se nombra un coordinador general y un suplente. Esos son los que llevan un lineamiento, una dirección y coordinación para los diferentes eventos para el control de orden público y social. Aquí en el barrio Las Colinas hay mucha convivencia con ellos, con los indígenas, son muy buena gente. Para mí son excelentes personas. Yo no he tenido problemas con ellos ni nada, y cuando están en la guardia, pues ya sabe uno que algo está pasando o va a pasar. Y como vecinos, pues no hay que hablar, porque son personas muy excelentes. Aquí en el barrio es mucha la gente la que los queremos. Nosotros no nos metemos con los mestizos, no nos metemos con ellos, ni ellos se meten con nosotros. Entonces nos debemos de respetar entre nosotros los indígenas, nos tenemos que hacer a respetar. Nosotros no nos metemos con nadie, nosotros nos respetan como indígenas, siempre y cuando, si nos faltan al respeto, si hay alguien, cualquier ciudadano, viene y se nos ingresa acá a hacernos hurtos o a formar desorden público dentro del sector donde nosotros manejamos como territorio, como jurisdicción especial. Ya compañero Cloromiro, comunero, pues qué pena, fue sorprendido en el desorden público. Por el momento pues se le va a llevar un proceso de acuerdo a la ley. Usted sabe que aquí el Consejo de Justicia Indígena es quien está a cargo de los casos y quien hace la investigación. A usted se le va a llevar un debido proceso de acuerdo al informe que entrega el coordinador de guardia y las guardias quienes lo arrestaron. No, ellos les llaman la atención y los cogen y hablan con ellos, y si es de policía, la policía, y si es de cuestión de ellos, los traen.
acá al sector de ellos y les hacen su castigo. Que el castigo tiene que ser dado de acuerdo a la tipificación del delito, se tiene que enmarcar en dos cosas. La primera, la aceptación de la justicia propia, y la segunda, la aceptación también de la justicia ordinaria. ¿Cómo se aplicarían los delitos? Es de acuerdo como al vacío que hoy existe en la Corte, y que pensamos que el Congreso de la República tiene que comenzar a hablar sobre cómo hacer la reglamentación de la justicia ordinaria y de la justicia o de la jurisdicción especial indígena. Hay un vacío muy grande. Primero, la no aceptación de muchas leyes, ¿cierto?, que se enmarcan directamente en los tratados internacionales que protegen directamente la diversidad cultural y el tema y los procesos indígenas, y que hoy en Colombia aún hay un vacío muy grande en el tema de cómo se enmarca directamente en que los territorios tengan esa misma jurisdicción. Actuamos una vez, o el taita, el gobernador o la persona implique que es un caso, vuelvo y les digo, de homicidio, de acceso carnal. Hay unos delitos que pasan a la justicia ordinaria, pero una vez allá han sido juzgados. Son ellos los que nos piden a nosotros los blancos entender, comprender, aceptar ese procedimiento, pero una vez ellos o no han podido o ya lo hicieron y el delito es tan grande, pasan a la justicia ordinaria. Si nosotros reconocemos el territorio, nosotros hacemos respetar el territorio. El pueblo Yanacona, a hoy en el municipio de Armenia, es histórico, ¿cierto? Ellos han visibilizado que la justicia ordinaria no pasa por encima de la justicia indígena, y ellos han aplicado justicia propia en su territorio estando en el contexto de ciudad, y que para eso nosotros es un referente muy grande, que a hoy, no importa dónde estemos, siempre y cuando las comunidades indígenas reconozcan su territorio, puede aplicarse en cualquier parte. Tenemos cabildos urbanos dentro de nuestra ciudad, es decir, cabildos indígenas con sus tradiciones, con sus costumbres, viviendo en casas, en barrios, ¿sí? En barrios. No es quién ayude a quién, aquí hay una complementariedad. Vuelvo y les digo, la justicia con enfoque diferencial, que es la que maneja nuestras comunidades indígenas, y la justicia ordinaria, que es la que manejamos nosotros. En algún punto tenemos que confluir, sobre todo mirando la tipificación del delito. Somos una comunidad desplazados del territorio por conflictos de la violencia, del conflicto armado, conflictos de cultivos ilícitos en el territorio. Nos desplazaron del territorio y nosotros no podemos perder esa tradición como indígenas. Donde estemos los yanaconas estamos conformados como cabildos. Los yanaconas hacemos parte del pueblo yanacona a través de 31 cabildos indígenas en 6 departamentos. Tenemos un cabildo mayor con una sede en la ciudad de Popayán. Ese cabildo mayor es quien lleva las directrices de todo el proceso organizativo como pueblo, es el quien nos dirige a los 31 autoridades en 6 departamentos, que está, lógico, Cauca, está Valle, Quindío, Cundinamarca, Huila y Putumayo, estamos los yanaconas. Pues para nosotros también el hecho de nosotros ser gobernadores, somos partícipes de esa misma gobernabilidad que tienen ellos y tenemos nosotros. Yo les quiero contar una anécdota. Yo tengo 2 hijos
y uno de mis hijos pertenece a la policía y él es muy orgulloso de ser indígena. Y el día de que no celebramos y no recordamos el 12 de octubre, ese día él ya no tiene el revólver, como decimos nosotros, sino nosotros tenemos es la vara que esta es la vara de mando de nosotros y ellos tienen los bastones. Ese día él sale con el bastón y su chaleco como la guardia indígena. Nosotros tenemos en nuestra policía algunos compañeros, algunas personas que son de comunidades indígenas. Y yo creo que es muy importante por la madurez y la formación que tiene la persona indígena frente a la ley, frente al superior. Un guarda indígena se respeta, un gobernador se respeta, el taita se respeta y le obedece. Y además es palabra que se respeta cada vez que hablan estos personajes. Es muy rico saber y entender que en nuestras fuerzas militares o en nuestra policía hay indígenas porque ellos ya tienen una cualidad y es el respeto frente a la autoridad. El bastón significa de que es un bastón de guardia, de que tenemos un respeto con el bastón en cualquier parte, tenemos el respeto como indígenas y guardias. Por lo de los niños y los jóvenes, pues si ellos cometen alguna infracción o de pronto se están saliendo de las líneas en el hogar, ya los padres no pueden, entonces ellos reportan a la autoridad, al Consejo de Justicia y entra a una conciliación, a un diálogo y a unos consejos, ¿cierto? Como padres, se los llama a los padres, se los llama a los niños y se les da talleres. Más que todo son meros talleres educativos, se le coloca de sanción, bueno, tiene que cumplir 5 o 10 talleres cada fin de semana o por las tardes, para que ellos vayan conociendo el proceso, se les vaya difundiendo la parte organizativa, qué es un cabildo, cuáles son nuestros usos y costumbres. Todo eso es para que ellos no se salgan del contexto de la organización. Esa es la forma de castigo para los jóvenes y los niños. Dentro de mi oficina, pues el tema emblemático es en nuestro logo, que es de Acciones para el Cambio, donde quisimos como integrar no solamente el tema indígena, sino que el tema de la multiculturalidad que existe en nuestra ciudad. Y el logo de Acciones para el Cambio pues tiene algo relevante, que dentro del proceso indígena queremos hablar de que para hacer un cambio real primero hay que llevar las acciones, ¿cierto? Las acciones se relevan directamente, que es la unidad de todo lo que concierne en nuestra ciudad, y pues lo más fundamental de las manos es que para poder hacer un cambio todos tenemos que aportarle a eso, aportar lo que nosotros queramos dar para generar ese cambio real. Eso es parte del proceso indígena, Acciones para el Cambio. Como yo he sido tan apegada desde pequeña a los indígenas, entonces pues yo los quiero mucho y me gustan mucho. Y me da rabia que de pronto vayan a hablar de ellos o que los traten mal o alguna cosa, pero son gente que no tienen tacha.